Buenos días. Hoy 30 de agosto de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, procedo magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el doctor José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes además, magistrada, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia de la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales. Asimismo, magistrados, les comento que por petición de la magistrada de la primera sala se retiraría del orden del día el punto tercero, correspondiente al toca 263, diagonal 17. Asimismo, informo que con motivo del acuerdo del Pleno tomado en sesión ordinaria número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de 21 de junio del presente año, la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán se abstendrá de participar en la votación de los tocas 256 y 257, ambos del 2017, los cuales fueron listados como 10º y 11º puntos del orden del día, ello en virtud de que se encuentra señalada como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa natural, actualizándose con ello lo previsto en el artículo 29, fracción tercera, así como el acuerdo del Pleno tomado mediante sesión ordinaria número 1. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del cuarto punto del orden del día, en virtud de que ha sido retirado el toca correspondiente al punto tercero del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado, secretario, buenos días. Toca número 277, correspondiente al punto 4 del orden del día. 277, diagonal 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 29 de mayo de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1338, diagonal 2016, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. El agravio donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante es inoperante atento a lo siguiente. En el oficio DGT-DG-2822, diagonal 2016, de fecha 1 de junio de 2016, que es el acto impugnado, la autoridad sostuvo lo siguiente: que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como argumento de defensa al controvertir el hecho marcado como número 5, inciso A, lo siguiente: no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental definitiva número de expediente GU-0428, diagonal 93, que refiere tener la parte actora, por lo que no acredita contar con el acto administrativo de concesionamiento. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el acuo determinó lo siguiente: en este punto, resulta oportuno dilucidar si la documental que aporta la parte actora resulta eficaz para determinar la existencia a su favor del derecho que reclama, lo cual en el caso se cumple.
Lo anterior se afirma, ya que de la documental consistente en la copia fotostática certificada de la resolución definitiva emitida en el expediente GU-0428/93, suscrita por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de enero de 1994, consta que se le otorgó la concesión para prestar el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, que en términos de lo dispuesto por el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, hace fe de la existencia de su original, el cual, por tratarse de un documento público, en términos de los diversos 78 y 121 del mismo ordenamiento, acredita plenamente su contenido. Por tanto, resulta eficaz para determinar que la parte justiciable es poseedora del derecho para la prestación del servicio público que reclama. En la especie, como se ha visto, a la ciudadana le fue otorgada la concesión para que con un vehículo de su propiedad prestara el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, de conformidad con el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija y por el decreto gubernativo número 53, publicado el 3 de septiembre de 1993. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, que no existe en sus archivos constancia del título concesión o resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo y que fue debidamente contestado por el ACUO en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado sin combatir lo expuesto en sentencia. Sirve de sustento el argumento que precede la jurisprudencia intitulada agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. De igual forma se observa en el segundo agravio que la recurrente nuevamente precisa que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, por ser parte de la competencia del secretario de Gobierno del Estado. Dicho agravio también resulta inoperante, como puede verse en la sentencia que se reclama. El ACUO fue claro en explicar cada una de las etapas del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, publicada en el decreto gubernativo número 53, de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del ahora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, al contar con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva emitida en el expediente GU-0428/93, suscrita por el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de enero de 1994, de continuar con los trámites necesarios para que a la ciudadana le sea entregado su título concesión. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, este Pleno confirma la sentencia recurrida por encontrarse ajustada a derecho. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 277/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias, buenos días, compañeros magistrados, señora magistrada, presidenta, señora magistrada, señor secretario. El TOCA 138/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 30 de enero de 2017 dictado en el proceso administrativo 160/17 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la devolución de la cantidad retenida y descontada por concepto de aval. En el acuerdo que ahora se revisa, se declaró incompetente al ser un asunto de naturaleza mercantil, ya que el descuento impugnado obedece a un pagaré que el actor firmó en su calidad de aval y porque el actor tuvo conocimiento de dicho descuento desde el mes de marzo de 2016 a través del recibo de nómina expedido por la autoridad demandada, lo cual implica que la demanda
fue presentada fuera del plazo legal. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Sin embargo, los agravios primero, segundo y cuarto, a juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 265 y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato señalan que la demanda debe expresarse el acto impugnado y, si no se hace, el juzgador debe requerir al actor para que aclare su demanda. Dentro de este marco legal, tenemos que en la demanda del proceso de origen, el acto impugnado consistió en la devolución de la cantidad de 200,000 pesos que se retuvieron y descontaron en forma ilegal por concepto de aval. Esto implica que en la demanda no se cumplió con el requisito de señalar el acto impugnado, ya que el actor está señalando como tal su pretensión a que se reconozca su derecho a que se le devuelva la cantidad que se le descontó por concepto de aval, de lo cual no se aprecia ningún acto de autoridad que se impugne. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que el actor no precisó si demandó la nulidad del descuento que se le aplicó o si impugnaba la negativa expresa o verbal a devolver al promovente la cantidad que se le descontó como aval, o bien la negativa expresa o tácita recaída al escrito que el actor presentó al ayuntamiento en fecha 15 de diciembre de 2016. Sin embargo, la autoridad no requirió al actor para que aclarara su demanda, precisando el acto impugnado y, en su caso, adjuntar el documento en el cual consta, lo cual es contrario al artículo 267 del Código de la materia. En consecuencia, el cómputo realizado por la Sala de Origen es infundado, ya que el actor no precisó el acto impugnado. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios primero, segundo y cuarto, hechos valer por la parte recurrente, se propone revocar el acuerdo que se revisa para efecto de que se requiera al actor para que aclare su demanda precisando el acto impugnado y, en su caso, adjunte el documento en el cual consta y, en el momento procesal oportuno, resuelva lo que en derecho corresponda. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 138/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 6º punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. El TOCA 267/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 982/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El actor solicitó a la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, pagar el impuesto predial con la cuota mínima. Mediante oficio, la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, no autorizó al actor a tributar por concepto de impuesto predial bajo el régimen de cuota mínima. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad e, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio dividido en incisos. El inciso B del agravio único, el inciso C y el inciso E, a juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión número 2897/2014, resolvió que el beneficio del pago de cuota mínima del impuesto predial previsto en el artículo 164, fracción E, de la Ley de Hacienda de los Municipios de Guanajuato no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quienes adquirieron casas habitación con créditos bancarios. El inciso A y el inciso D del agravio único, a consideración de este cuerpo colegiado, son fundados por las siguientes razones. El artículo 164, fracción E de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato señala que el impuesto predial se determinará y liquidará de acuerdo con las tasas que establezca anualmente la Ley de Ingresos para los municipios del Estado de Guanajuato y que tributarán bajo la cuota mínima las casas habitación adquiridas con financiamiento otorgado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, así como los otorgados por organismos similares. Por otra parte, el convenio celebrado entre Petróleos Mexicanos y la institución bancaria, en su cláusula segunda, señala que Petróleos Mexicanos expedirá a cada trabajador interesado que cubra los requisitos establecidos por dicha empresa un certificado de ingresos en el que se establecerá el nombre del trabajador, su domicilio, antigüedad, capacidad de pago, el importe de su percepción ordinaria mensual y demás datos pactados. Y la institución de crédito, una vez recibida la propuesta individualizada,
realizará un análisis del caso concreto en los términos del artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito y resolverá en un plazo máximo de 4 días hábiles la aceptación o rechazo de los precandidatos propuestos. Las cláusulas 9ª y 11ª, párrafos 1º, 2º y 5º del convenio de mérito consignan que el trabajador acreditado pagará la suerte principal del crédito que se le otorgue más sus intereses mediante amortizaciones mensuales el último día hábil de cada mes, para lo cual la institución de crédito enviará a Petróleos Mexicanos dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes que se trate la relación de cobro de amortizaciones por cada uno de los trabajadores que tengan otorgado crédito, a efecto de que Petróleos Mexicanos realice los pagos al banco el último día hábil del mes que se trate. Para tal efecto, la paraestatal se obliga a descontar de la nómina de cada uno de sus trabajadores acreditados el importe correspondiente a los pagos de capital e intereses y enterarlo directamente al banco, para lo cual deberá obtenerse la autorización por escrito por cada uno de los acreditados. En este contexto, tenemos que el actor adquirió su casa habitación con un crédito otorgado por una institución del sistema financiero y no por un organismo similar a los invocados en el artículo 164, fracción E de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Esto en atención a que Petróleos Mexicanos fue simplemente un intermediario entre el actor y la institución de crédito, ya que conforme al convenio de referencia, la paraestatal únicamente tuvo la obligación de expedirle al actor un certificado de ingresos y descontarle de la nómina el importe correspondiente a los pagos de capital e intereses y enterarlo al banco, lo cual implica que Petróleos Mexicanos no financió al actor ningún monto de dinero, sino que quien le otorgó el crédito fue el banco. Por ello, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 164, fracción E de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Así las cosas, ante lo fundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone revocar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. En virtud de que el Código de la materia no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una resolución impugnada mediante el recurso de reclamación, este tribunal en pleno se abocará al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora en su demanda en contra de la resolución impugnada. Los conceptos de impugnación de la demanda son infundados toda vez que la negativa consignada en el oficio impugnado está debidamente fundada y motivada. Esto en atención a que, conforme a lo expuesto, el actor en su calidad de trabajador de Petróleos Mexicanos adquirió su inmueble a través de un financiamiento proporcionado por una institución de crédito, por lo cual no se encuadró dentro del supuesto previsto por el artículo 164, fracción E de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Ello, dado que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión número 2897/2014, resolvió que la fracción E del artículo 164 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quienes adquirieron casas habitación con créditos bancarios. En consecuencia, es procedente decretar la validez total del oficio impugnado en el proceso de origen con base en lo dispuesto por el artículo 300, fracción primera del Código de la Materia. Y por último, en cuanto al reconocimiento del derecho, no ha lugar a reconocer el mismo, ya que se decretó la validez del oficio impugnado. Se somete a su consideración el TOCA 267/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Quienes estén en contra del proyecto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por mayoría de votos. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala y para el desahogo del séptimo punto del orden del día, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 268/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1220/15 y su acumulado 1518/15, en contra de la sentencia pronunciada por el magistrado de la Cuarta Sala el 24 de abril de 2017. A manera de preámbulo se refiere que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la resolución en la cual el director general del Instituto Municipal de Vivienda de León determinó la rescisión del contrato celebrado con la parte actora, así como del requerimiento de pago por concepto de saldo resultante del finiquito elaborado con motivo de la resolución de rescisión mencionada. Ahora bien,
En su expresión de agravios, la autoridad demandada sostiene la existencia de una violación procesal que la colocó en estado de indefensión, pues el desahogo de las pruebas confesional y testimonial se realizó el mismo día en que se celebró la audiencia de alegatos, lo que es contrario a los artículos 196 y 286 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Resulta infundado el argumento planteado. Ciertamente, el citado artículo 196 establece que, concluido el desahogo de las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados por un plazo de 3 días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo para que formulen en su caso los alegatos que consideren pertinentes. Sin embargo, dicha disposición se refiere al procedimiento administrativo, de modo que no es aplicable al proceso administrativo. En cambio, los artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa se refieren específicamente al trámite del proceso administrativo y establecen que las pruebas testimonial y confesional se desahogarán en la audiencia, donde además se recibirán los alegatos. Por ende, el hecho de que la Sala haya señalado el mismo día para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial y la formulación de alegatos no implicó una violación procesal, pues esa actuación es acorde a los preceptos normativos señalados. Por otro lado, respecto a la prueba confesional, la autoridad inconforme sostiene que las posiciones identificadas con los numerales 5, 6 y 9 no fueron formuladas en sentido negativo, pues solo encierran hechos negativos con los que pretende probar que la parte actora incumplió con el contrato de obra pública, así que debieron calificarse como legales. El disentimiento anterior es infundado, pues el artículo 60 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece que las posiciones deben ser afirmativas, lo que significa que habrán de ser contestadas afirmando o negando. En ese tenor, cuando se formula una posición en sentido negativo, la respuesta de un sí puede ser emitida con la intención de negar lo que se afirma en la posición y no con la idea de admitir su contenido, y viceversa. Al responder con un no, pudiera pretender confirmar lo que dice y no, por el contrario, desmentirla, traduciéndose así en posiciones insidiosas. En el caso del pliego presentado por la autoridad inconforme, se advierte que las posiciones que no se calificaron como legales fueron formuladas en sentido negativo, lo que resulta contrario a lo previsto por el artículo 60, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Además, la autoridad recurrente alega que la Sala no se pronunció sobre el acta circunstanciada de 2 de junio de 2015, a la cual se hizo referencia en el oficio mediante el cual se inició el procedimiento de rescisión y donde se expusieron las irregularidades que motivaron la rescisión del contrato. El planteamiento referido, aunque resulta sustancialmente fundado, porque en la sentencia controvertida no existe pronunciamiento alguno en torno al acta de mérito, deviene inoperante porque está construido a partir de una premisa errónea, pues contrario a lo señalado por la autoridad, en el oficio mediante el cual se comunicó al actor el inicio del procedimiento de rescisión, no se hizo referencia al acta circunstanciada de 2 de junio de 2015. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme sostiene que en el oficio mediante el cual se inició el procedimiento de rescisión se precisó que tal determinación obedecía al atraso del 30.17% y se fundó en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Federal, 2 de la Constitución Local, 92 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, y 165, 166 y 167 del reglamento de la citada ley. Tal argumento es infundado, puesto que en el citado oficio no se indicó que la instauración del procedimiento se debía al abandono de la obra desde el 1 de junio de 2015, al poco personal asignado, a la falta de material para la ejecución de los trabajos encomendados y a la nula aplicación del anticipo otorgado. Tampoco se invocaron las cláusulas 5ª y 18ª, inciso C, punto 2, del contrato suscrito entre la parte actora y el Instituto Municipal de Vivienda de León. Esto es, desde el inicio del procedimiento, no se precisaron todos los motivos ni fundamentos con base en los cuales se rescindió el contrato. También argumenta la autoridad que el inicio del procedimiento no es un acto definitivo, ya que no incide de manera directa e inmediata en la esfera jurídica de la parte actora. La apuntada disertación es infundada. Conforme al artículo 261, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa,
El proceso administrativo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor, entre los cuales se encuentran los actos de trámite o instrumentales que no definen de modo alguno la situación jurídica del particular. Sin embargo, ello no significa que el afectado esté imposibilitado para controvertir las violaciones procedimentales, pues será hasta el dictado de la resolución definitiva cuando podrá hacerlas valer. Precisamente por lo anterior, bastó que el actor impugnara la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo e hiciera valer como violación procedimental que desde el inicio del procedimiento rescisorio no se informó el motivo de su instauración para que la sala se pronunciara al respecto. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente señala que las pruebas confesional y testimonial se valoraron de manera incorrecta, pues no se relacionaron con los hechos controvertidos. Señala que el actor confesó expresamente en su demanda la existencia de un atraso en la ejecución de los trabajos y aunque afirmó que ello obedeció a circunstancias que no le eran imputables, no probó su dicho, pues la prueba pericial que ofreció con ese propósito solo se desahogó con el dictamen del perito de la autoridad. Los planteamientos referidos son inoperantes, dado que el disentimiento esgrimido en contra de la consideración que sostiene el sentido del fallo resultó infundado, sería infructuoso analizar si la parte actora confesó el atraso en la ejecución de los trabajos y también si ésta probó que la causa de esa dilación no le era atribuible, pues subsistiría el argumento principal que condujo a la sala a estimar ilegal la resolución impugnada, lo que constituiría un obstáculo para revocar la sentencia recurrida. Finalmente, la autoridad inconforme expone como agravio que la sala no haya invocado como hecho notorio la nueva asignación de la edificación del conjunto habitacional que había sido adjudicado a la parte actora. Tal disertación es inoperante porque la autoridad no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la sala hubiera invocado los hechos notorios que refiere. Por tanto, el motivo de disenso en cuestión resulta inoperante porque tampoco combate frontalmente el mérito de lo decidido por la sala. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 268/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 199/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente del Consejo Directivo y representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del 2017, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1085 del 2015. Les comparto algunos antecedentes que orientan el planteamiento de la ponencia. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó varios actos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad de los actos impugnados. Dado que el recibo emitido el 10 de julio del 2015 se encuentra insuficientemente fundada la competencia de la autoridad demandada relativa al cobro respecto de la cuenta del ZAPAL, con lo cual incumplió con los elementos de validez previstos en las fracciones primero y sexta del artículo 137 del Código que nos rige. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, en donde el recurrente argumenta que le resulta agraviante que la CUO no haya sobreseído el proceso principal al simplemente declarar que no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, desestimando que el acto impugnado no resulta ser un acto administrativo. A juicio de esta ponencia resulta infundado. Lo anterior es así porque, contrario al aducido por quien recurre, la determinación atinada del magistrado de la segunda sala de este tribunal, consistente en no sobreseer el proceso administrativo principal, se encuentra ajustada a derecho, pues no se debe pasar por alto que el estudio oficioso de las causas de improcedencia
o sobreseimiento no implica que deba verificarse la actualización de cada una de ellas, si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que rige a este tribunal no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. En ese sentido, si en la especie se le tuvo a la autoridad demandada por no presentando en tiempo su contestación de demanda y aún y cuando se lo hubiera admitido en la misma no invocó la causal de improcedencia que ahora alega, entonces el acuo no tenía la obligación de sobreseer si no advirtió dicha causal. Por otro lado, el agravio marcado como segundo a juicio de esta ponencia es igualmente infundado. Ello es así porque, si bien es cierto, no todo acto unilateral de autoridad puede ser considerado como un acto administrativo. No menos verdad es que sí deben considerarse con ese carácter para efectos del proceso administrativo, aquellos que reúnen las características a que se refiere el 136 del Código que nos aplica. Precepto legal del que se desprende que para que un acto de autoridad sea considerado como un acto administrativo, debe reunir lo siguiente: que sea una declaración unilateral de voluntad, que emane de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos y que tenga por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general con la finalidad de satisfacer intereses generales. En ese sentido, si el recibo impugnado fue emitido unilateralmente por el ZAPAL en contra del entonces actor y tal acto ampara el entero vinculado con el cumplimiento de una obligación fiscal, adeudo del usuario, entonces es un acto que crea, modifica y extingue por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, reúne las características establecidas en el numeral antecitado, esto es, debe considerarse como un auténtico acto administrativo y, por ende, reunir los requisitos y elementos y requisitos de validez previstos en el Código de la materia. Luego, si conforman el artículo 137, fracción primera y sexta del Código que nos rige, uno de los elementos de validez de los actos administrativos es que sea expedido por autoridad competente y se encuentra debidamente fundado y motivado. Es dable concluir que la falta de los mismos implica que legalmente se está en presencia de un acto que carece de validez. Por tanto, no puede surtir efecto legal alguno. De ahí lo acertado la decisión de la CUO de declarar la nulidad de los actos impugnados y lo infundado del agravio que se analiza. Finalmente, en los agravios marcados como tercero y cuarto, lo planteado en dichos agravios hacen depender del resultado de los argumentos contenidos en el segundo. Sin embargo, como al examinarse este fue desestimado, pues se declaró infundado. Entonces, el sustento de los agravios que ahora se analiza resultan ineficaces y esta particularidad genera que los mismos sean declarados inoperantes. De esta manera, ante lo infundado de los agravios primero y segundo y lo inoperante del tercero y cuarto, esta ponencia propone a ese tribunal en pleno confirmar la sentencia emitida por segunda sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 199/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, a continuación se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la presentación de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, señor secretario. El punto 9 del orden del día corresponde al TOCA 36/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 2 de diciembre de 2016, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1024, Cuarta Sala, 15. De las actuaciones que integran el expediente de primera instancia, es de relevancia destacar que como historia procesal se desprende lo siguiente. Un ciudadano, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas, instó juicio ejecutivo civil en contra de una persona moral como deudora y garante hipotecaria, así como en contra de 2 personas más como deudores solidarios, la cual por turno correspondió conocer al juzgado tercero de lo civil del primer distrito de Nuevo León. Las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo civil consistieron en el pago de pesos más intereses moratorios y pena convencional, derivados de la suscripción de un convenio de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, en el cual el actor del juicio ejecutivo figura como acreedor y los demandados
como deudores. Admitida la demanda, se despachó autodemandamiento en forma para efectos de requerir a los demandados el pago de lo adeudado y sus anexidades, y en caso de no verificarse, proceder al embargo de bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, emplazándolos y corriéndoseles traslado de la demanda interpuesta contra ellos. En el caso que nos ocupa, es importante destacar que uno de los demandados tiene su domicilio en el estado de Guanajuato, razón por la cual, a efecto de dar cumplimiento al auto en comento, se solicitó el auxilio vía exhorto de la autoridad competente en San Francisco del Rincón, Guanajuato, a efecto de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado. Tal exhorto fue turnado al juez de partido civil de San Francisco del Rincón, Guanajuato, quien procedió a su cumplimiento a través de un actuario adscrito al juzgado, quien una vez ejecutada la diligencia solicitó a través de oficio de fecha 29 de agosto de 2008 al encargado del registro público de la propiedad de ese partido judicial la inscripción preventiva de uno de los bienes embargados, un bien, en este caso un bien inmueble. Recibido el exhorto diligenciado, la juez tercero de lo civil del primer distrito de Nuevo León, previa solicitud de la parte actora, despachó comunicación vía exhorto a fin de que el juez civil, con jurisdicción en la competencia de San Francisco del Rincón, Guanajuato, girara oficio al encargado del registro público de la propiedad y del comercio para realizar la inscripción definitiva del embargo correspondiente. Del cumplimiento de tal comunicación derivó la emisión de un oficio suscrito por el juez primero civil de partido de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dirigido al encargado del registro público de la propiedad y del comercio de esa ciudad, quien en fecha 12 de noviembre de 2008 inscribió el acta del embargo multicitado, señalando que sus efectos se retrotraían a la fecha de la inscripción preventiva. Por otro lado, el demandado, el ciudadano guanajuatense, al dar contestación a la demanda, opuso la excepción de incompetencia en razón de la materia, la cual fue declarada procedente, y en razón de ello se retornó el asunto correspondiéndole conocer de este al juez segundo de jurisdicción concurrente del primer distrito del estado de Nuevo León, quien dio trámite al mismo por vía ejecutiva mercantil, al ser un documento constitutivo de la acción, una escritura pública, documento que trae aparejada la ejecución según lo señalado por el artículo 1391 del Código de Comercio en su fracción segunda. Igualmente, a través del auto de fecha 8 de marzo de 2011, validó todas las actuaciones dentro del procedimiento, incluyendo las relativas al embargo. Llevada en todas sus etapas la secuela procesal, se dictó sentencia condenándose al pago de lo adeudado más los intereses moratorios. En segunda instancia se confirmó tal determinación, agregándose además el pago de la pena convencional, haciendo énfasis el tribunal revisor en que debe hacerse entrega jurídica y material del inmueble hipotecado independientemente del remate de los bienes embargados que servirían para pagar las cantidades a las que fueron condenados en vía de juicio mercantil, ya que esta fue la vía elegida y no la hipotecaria. Paralelo a esta controversia, el demandado ciudadano de Guanajuato, a través del contrato de reconocimiento de adeudo y dación de pago total y finiquito, que consta en escritura pública foja 173, otorgaba a su acreedor una fracción del inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil, la cual fue presentada para su registro en fecha 24 de marzo de 2009, situación que derivó en la presentación de la demanda de amparo indirecto interpuesto por la persona que recibió en pago el inmueble, señalando como actos de autoridad el embargo, aprobación de la diligencia de embargo, orden y cumplimiento de la orden de inscripción del aviso preventivo y posterior gravamen en registro público de la propiedad en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y como autoridades responsables a la juez tercero civil del Partido Judicial de Nuevo León, juez segundo civil del Partido de San Francisco del Rincón, Guanajuato, actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de San Francisco del Rincón, juez segundo de jurisdicción concurrente en el estado de Nuevo León. Al recibir la comunicación de la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, el encargado del registro público de la propiedad y del comercio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, informó vía oficio al juzgado tercero de distrito en el estado la cancelación por caducidad de la inscripción del embargo ya reseñado anteriormente. Por último, el resultado del juicio de garantías fue el de sobreseer el asunto contra ciertos actos y conceder el amparo respecto de otros, como a continuación se sintetiza. Por lo que hace a la orden de requerimiento de pago y embargo, sobrevino la causal de improcedencia consistente en la no afectación de los intereses jurídicos del quejoso y por tanto carece de interés jurídico para reclamar al no estar dirigido mandamiento alguno que trascienda a la esfera jurídica de sus derechos.
Por otra parte, respecto a la inscripción del aviso preventivo de embargo, se invocó la causal de improcedencia prevista en la fracción 22ª del artículo 61 de la Ley de Amparo, señalando que han cesado los efectos del acto reclamado. Para arribar a esta determinación, el juzgado de distrito hizo los razonamientos que a continuación daré lectura y cito textualmente. Se advierte que, en atención a la solicitud que le fue presentada, determinó la cancelación de la inscripción del embargo de 29 de agosto de 2008 en su carácter de definitivo por haber operado la figura jurídica de la caducidad, lo que pone de manifiesto la cesación de los efectos del acto reclamado a dicha autoridad, ya que la inscripción preventiva del embargo reclamado por vicios propios dejó de existir en la vida jurídica a virtud de la cancelación por caducidad. Así, la determinación asumida por el registrador público responsable hace que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación a los derechos fundamentales, como si la protección de la justicia federal se hubiera concedido. Hasta aquí la cita. Ahora bien, sobre la concesión del amparo es preciso hacer un énfasis en los motivos que el juez federal tuvo para concederlo. Y en esto le daré lectura a otro párrafo de la misma sentencia. Entonces, es inconcluso que el inmueble materia de litis es y era propiedad del promovente del amparo al momento en que fue indebidamente afectado a través de la figura del embargo en un procedimiento mercantil en el que no es parte demandada. Hasta aquí la cita. Ahora bien, los efectos de la concesión del amparo contra la orden del embargo fueron precisados en la misma ejecutoria que la letra se señala. Sexto, precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia en vigor establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual la autoridad responsable, juez segundo de distrito concurrente del primer distrito judicial en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien por razón de competencia continuó en el conocimiento del procedimiento iniciado por el juez tercero civil de ese mismo partido judicial, deberá dictar acuerdo en el que ordene levantar el embargo trabado en diligencia de 29 de agosto de 2008 en el juicio ejecutivo mercantil. Asimismo, deberá dejar insubsistente todas aquellas actuaciones relacionadas directamente con dicho embargo. Finalmente, ordenará al registro público de la propiedad de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, la cancelación de la inscripción del embargo de referencia. Ante este panorama fáctico, lo procedente es declarar infundado el agravio hecho valer por el impetrante en esta segunda instancia. Esto ya es lectura de la ponencia. Por considerarse que la sentencia de primer grado está apegada a derecho, pues del análisis que se ha hecho se rescatan circunstancias que permiten llegar a la conclusión de que efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El agravio deviene infundado, se reitera, pues esta sala considera que la ejecutoria dictada por el juez tercero de distrito en el Estado sí trastoca el acto que se reclama dentro del presente asunto. Primeramente, es necesario rescatar lo señalado por el artículo 2495 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, del cual se desprende que con independencia de la naturaleza de los actos susceptibles de ser inscritos en el registro público de la propiedad, todos ellos son actos jurídicos que existían antes de su registro. Por tanto, es de derivarse que para que proceda la inscripción de un acto en el registro público, este debe haber nacido a la vida jurídica con anterioridad, es decir, que si no existe acto jurídico, no es posible realizar una inscripción en el registro público de la propiedad. Ahora bien, el acto del cual se pretende la nulidad se trata de la cancelación por parte del encargado del registro público de la propiedad y del comercio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, de la inscripción de un embargo ordenado por el juez tercero civil del primer distrito de Nuevo León, validado en su momento por la juez de jurisdicción concurrente del mismo distrito y Estado, por su parte ejecutada por el actuario designado por la Oficina de Actuarios de San Francisco del Rincón. Teniendo a la vista lo anterior, se desprende que el acto jurídico susceptible de inscripción en el registro público fue el embargo. Sin embargo, este acto jurídico ha dejado de existir en virtud de la decisión a la que arribó el juez tercero de distrito en el Estado al conceder el amparo. En estas circunstancias, si se deja insubsistente el acto jurídico susceptible de registro, es inconcluso que no existe acto que registrar, es decir, es improcedente la inscripción en el registro público de la propiedad de un acto inexistente. Por ello,
Es por ello que la resolución dictada por el juez tercero de distrito en el Estado sí afecta la decisión a la que en su momento se pudiera arribar al analizar la pretensión hecha valer por el recurrente en primera instancia, pues se ha decidido indirectamente sobre la inscripción del embargo al declarar ilegal el acto jurídico que le daba origen. Ante este panorama se coincide con el resolutor de primer grado al afirmar que efectivamente se actualiza la figura jurídica de cosa juzgada de conformidad con lo establecido con la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El proceso administrativo es improcedente cuando exista sentencia emitida por autoridad jurisdiccional que se pronuncie sobre el mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas, concurriendo además las mismas partes. De lo anterior se deduce que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato prevé como causal de improcedencia la existencia de la cosa juzgada, ya sea en el sentido formal o en sentido material. Lo anterior se afirma en virtud de que la figura de la cosa juzgada no solo debe ser entendida como la resolución dictada que no admita recurso alguno dentro del proceso en el que se actúa, esto es, su aceptación formal, sino que los efectos de una resolución que ya se haya ocupado del acto impugnado debe extenderse en otros procesos en los cuales se pretenda controvertir reconociendo su carácter indiscutible. En el que nos ocupa, si bien es cierto, la resolución que ha decidido sobre el acto impugnado deriva de un juicio de garantías, no por ello debe considerarse que el sentido de la sentencia del juzgado tercero de distrito no afecta el acto que aquí se controvierte, más aún cuando se ha declarado la ilegalidad del acto jurídico de origen. En razón de lo anterior, es indiscutible que lo resuelto en su momento por la autoridad federal no puede ser analizado a las luces de otro procedimiento, aunque el acto impugnado en este procedimiento y el acto reclamado para el que se concedió el amparo no sean el mismo, pues como se ha señalado ya, el acto aquí controvertido deriva de uno que fue dejado sin efectos por su ilegalidad y por tanto este debe dejar de subsistir igualmente al seguir lo accesorio a la suerte de lo principal. En estas condiciones se propone al Pleno confirmar la resolución dictada por el ACUO. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del TOCA 36/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desahogo de las ponencias listadas, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Le solicito que por su conducto someta a consideración del Pleno la posibilidad de discutir de manera conjunta los puntos 10º y 11º del orden del día correspondientes a los tocas 256/17 y 257/17 debido a la similitud que guardan ambos expedientes. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Arturo Lara, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Arturo Lara. Gracias, magistrada presidenta. Los tocas 256/17 y 257/17 son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por los dos autorizados del director general de transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 12 de mayo de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 524/Cuarta Sala/15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. Como antecedentes de esta litis se mencionan los siguientes. El 4 de febrero de 2015, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato expuso que no podía expedir el título de concesión a favor de un ciudadano debido a que no se encontraba obligado a ello. Y conforme con lo anterior, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la respuesta del secretario de Gobierno del Estado. Ante este órgano de control de legalidad, el proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal. La Cuarta Sala determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que se expidiera el título de concesión correspondiente. Ante este panorama, la autoridad demandada presentó 2 recursos de reclamación. Los agravios expuestos por la parte recurrente, donde expone que no procedía el proceso administrativo, ya que lo procedente era la interposición del recurso de queja. A criterio de esta ponencia es infundado por lo siguiente. El artículo 324 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla que
que el medio de impugnación denominado recurso, contempla el medio de impugnación denominado recurso de queja. El recurso de queja es un instrumento jurídico por medio del cual aquella persona que ha obtenido una sentencia favorable en el proceso administrativo está en posibilidad de solicitar al tribunal el cumplimiento cabal de esa resolución ante la renuencia de la autoridad que fue demandada. Establecido lo anterior, es oportuno para el esclarecimiento de la litis, remitirnos a los antecedentes del proceso administrativo de origen. Por medio de acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 180, en fecha 9 de noviembre de 2004, la Secretaría de Gobierno convocó a todos aquellos titulares de los números económicos que figuraran en el acuerdo mencionado a participar en la campaña que denominó campaña de actualización administrativa de expedientes de concesión de servicio público de transporte de personas de alquiler sin ruta fija, debido a que el número económico del que es titular el actor obraba en el acuerdo de referencia, participó en la mencionada campaña. Durante la tramitación de la campaña, el director general de Tránsito y Transporte emitió el oficio donde comunicaba al hoy actor que toda vez que su número económico estaba sujeto a controversia, se suspendía su trámite y se le negaba la posibilidad de dar de alta una nueva unidad vehicular para la prestación del servicio concesionado. En el oficio en comento fue motivo de impugnación ante este órgano de control de legalidad, tramitado en todas sus etapas procesales. El entonces magistrado de la primera sala emitió resolución misma en donde decretó la nulidad del oficio para efecto de que se permitiera al hoy actor continuar con el trámite establecido en la campaña multicitada, advirtiendo que el resultado de la misma estaba supeditado al cumplimiento de las bases ahí establecidas. Es preciso advertir entonces que el cumplimiento de la sentencia estaba circunscrito a que se permitiera al hoy actor la participación en la campaña, más no el resultado de la misma. Así pues, el cumplimiento a lo resuelto en el proceso antes mencionado, en cumplimiento de este proceso, se continuó con el trámite previsto en la campaña de referencia. Y como resultado del procedimiento, el 2 de julio de 2014, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato emitió resolución en sentido positivo. No obstante que el director general de Transporte del Estado de Guanajuato emitió una resolución favorable a los intereses del hoy actor, el secretario de Gobierno no emitió pronunciamiento alguno. Ante la omisión del Ejecutivo de pronunciarse espontáneamente sobre la resolución positiva, el hoy actor presentó escrito solicitando respuesta ante el secretario de Gobierno del Estado. El 4 de febrero de 2015, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato expuso que no podía expedir el título de concesión debido a que no se encontraba obligado a ello. Inconforme con lo anterior, el ciudadano afectado, por medio de su apoderado, demandó la nulidad de la respuesta del secretario de Gobierno ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala del tribunal. Como se puede desprender de lo anterior o de la anterior narración de los hechos, la apreciación de la parte recurrente es errónea, ya que no es verdad que debiera interponerse en contra del oficio de 4 de febrero de 2015, expedido por el secretario de Gobierno, el recurso de queja, ya que la resolución emitida en el proceso anterior se contrajo a reconocer el derecho que tenía el actor a participar en la mencionada campaña. Sin embargo, advirtió que para resultar beneficiado de la misma habría de sustanciarse positivamente las etapas en ella previstas. Ahora bien, la litis aquí planteada se ciñe precisamente en dilucidar si la parte actora ya es merecedora de un título de concesión como resultado de la campaña aludida. Luego entonces, en virtud de lo narrado, se concluye que la decisión de la CU fue acertada, pues determinó que lo que procedía para impugnar el oficio emitido por el secretario de Gobierno era el proceso administrativo y no un recurso de queja, ya que no estamos en presencia de un incumplimiento de una sentencia, sino que, como se subrayó, de la negativa del secretario de Gobierno a emitir el título de concesión como resultado de la campaña de actualización de concesiones. El segundo agravio, a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente: como se mencionó en el estudio del primer agravio, en efecto, el secretario de Gobierno no fue parte en el proceso administrativo que se tramitó ante este tribunal en el año 2005, ya que el quid de la campaña era armonizar con la legalidad a todas aquellas personas que hubieran estado presentando o prestando el servicio de transporte sin ruta fija, con el trámite trunco incompleto. Sin embargo,
La primera fase de esa campaña era dirigida únicamente por la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado, quien estaba obligado a verificar la veracidad y legitimidad de los derechos de los concesionarios y a emitir finalmente una resolución positiva, que en una segunda fase sería turnada al titular del Ejecutivo para que eventualmente emitiera un título de concesión. Por lo tanto, y toda vez que el conflicto que se dirimió en aquel proceso tuvo su origen en la primera fase de la campaña aludida, es lógico concluir, como lo hizo la ACUO y la parte recurrente, que el hoy demandado no estuviera involucrado. No obstante lo anterior, el que la parte demandada en este proceso no haya estado involucrada en la primera fase de la campaña y en el diverso proceso en el año 2005 no implica que hubiera estado exenta de pronunciarse con relación a todas aquellas resoluciones positivas que emitiera el director de tránsito del Estado. Tampoco es verdad que el ACUO haya omitido pronunciarse sobre los argumentos expuestos en la respuesta impugnada, como se señaló en la propia resolución, a foja 140, y cito textualmente: no es obstáculo a la postura asumida el que la demandada argumente la sentencia recaída en el proceso administrativo señalado como antecedente del caso no resulta vinculante para la expedición del título concesión solicitado por el actor. Hasta aquí la cita. El extracto de la sentencia impugnada al que se dio lectura evidencia que sí fueron motivo de estudio las razones expresadas en el acto impugnado, pero al igual que el magistrado de la cuarta sala, este pleno las encuentra incongruentes atendiendo a las siguientes consideraciones. Como ya se ha dicho en la resolución, el objetivo de la campaña era actualizar y armonizar con la legalidad a todas aquellas personas que hubieran estado prestando el servicio público de transporte sin ruta fija, con el trámite incompleto, reconociendo precisamente que esa falta no necesariamente era atribuible al concesionario y que para lograr la meta planteada era necesario cubrir ciertas etapas. Así pues, la respuesta favorable del Ejecutivo se basa en el éxito de la primera fase de la campaña, misma que concluye con la emisión de una resolución positiva por parte del entonces director de Tránsito y Transporte. Consecuentemente, la negativa a otorgar el título de concesión para que se encuentre apegada a derecho debe estar también sustentada en el no cumplimiento de requisitos pactados en las bases de la campaña. Por tanto, si la parte actora acreditó favorablemente la primera fase, tan es así que obtuvo una resolución favorable, es innegable que la respuesta de la autoridad demandada es incongruente cuando no da razón fundada en las bases de la campaña para negar el título concesión. De ahí lo infundado del agravio. En el agravio tercero, la parte recurrente sostiene que el ACUO suplió indebidamente la queja, ya que el ciudadano no planteó el argumento de la indebida motivación de la respuesta impugnada. Este argumento, a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a lo siguiente. Contrario a lo que manifiesta la parte recurrente, en el segundo de sus agravios, la parte actora del proceso de origen manifestó que el acto impugnado se encontraba indebidamente motivado. La suplencia de la queja implica desprender de los hechos narrados de la demanda los conceptos de impugnación cuando estos no han sido efectivamente planteados. El ACUO no suple la queja en el proceso de origen, pues, como se observa, la parte actora sí expuso que la resolución que se combatía se encontraba indebidamente motivada. Tan es así que la autoridad desconoce en su respuesta las bases de la campaña multireferida. En el orden de ideas precisado se propone a este pleno confirmar la resolución dictada por el ACUO. Magistrados, expuestas las ponencias, en primer lugar se somete a su consideración el proyecto del TOCA 256/17, precisando que me abstendré de participar en la votación en virtud del acuerdo de pleno de sesión ordinaria número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa de 21 de junio de 2017. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Ahora está a su consideración la resolución del TOCA 257/17. Asimismo, se hace la aclaración de que me abstendré de participar en la votación en virtud de los motivos que ya fueron precisados en el punto anterior. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Siguiendo con el orden del día y en virtud de la exposición en conjunto de los tocas listados como 10º y 11º puntos del orden del día, señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrada. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno
con la propuesta de la Presidencia, mediante la cual refiere que el Pleno de este Tribunal aprobó recientemente la integración de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas, precisándose además en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato la competencia de la referida sala, la cual es especializada pero no excluyente, es decir, que el diseño del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado permite a la sala especializada conocer de otros asuntos cuando las necesidades del tribunal así lo requieran. En este contexto, al encontrarse el sistema estatal anticorrupción en una etapa de integración e inicio material de sus atribuciones, se prevé que la carga de trabajo de la sala especializada se incrementará de forma paulatina con el transcurso del tiempo, en tanto se desarrollan en sede administrativa los procedimientos de responsabilidad administrativa a cargo de las diversas autoridades competentes, por lo cual la sala especializada presentará una carga de trabajo menor a la que corresponde a las demás salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En consecuencia, se pone a consideración del Pleno la aprobación del Acuerdo General con objeto de establecer reglas para la adecuada distribución de cargas de trabajo entre las 5 salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a efecto de que la sala especializada auxilie a las demás salas de este órgano jurisdiccional en la atención de las cargas de trabajo, sin afectar la oportuna atención de su competencia especializada, favoreciendo el proceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 5, 18, fracción primera, 19, 25, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11, fracciones 1, 5 y 7 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aún vigente en términos dispuestos por el artículo 4 transitorio del Decreto Legislativo número 196. Magistrados, ¿tienen algún comentario respecto del asunto que se ha expuesto? Quienes estén de acuerdo con la expedición del acuerdo general propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto, se pone a consideración del Pleno, con base en el acuerdo general relativo a la distribución equitativa de las cargas de trabajo de las salas que integran este órgano jurisdiccional, se remiten a la sala especializada los asuntos para efectos de resolución descritos en el anexo que forma parte de este acuerdo. Asimismo, se deberá reflejar en cada expediente el contenido de la presente determinación y su notificación a las partes. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 5, 18, fracción primera, 19, 25, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11, fracciones 1, 5 y 7 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aún vigente en términos de lo dispuesto por el artículo 4 transitorio del Decreto Legislativo número 196. Magistrada y magistrados, si están de acuerdo con la remisión de asuntos conforme al anexo citado a la sala especializada para efectos de resolución, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Prosiga, señor secretario. Gracias, magistrada. El tercer asunto está motivado con la recepción de los comentarios relativos a la iniciativa formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar la fracción 9 del artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes, la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de reformar la fracción novena del artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 9 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:35. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.